Esta es nuestra ciudad y hay 3.000 iglesias aquí. Ese no es un número exacto, pero así se siente a menudo. Hay iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias altas, y les pasamos al frente todo el día. Y así, ¿necesitamos otra? Honestamente, ¿necesitamos otra iglesia en la comunidad? Nuestra comunidad no necesita simplemente otra iglesia. Necesita un lugar de comunicación clara donde las verdades eternas se presenten relevantes hoy. Un lugar donde la gente participa, no por obligación, sino por emoción. Un lugar donde Dios sea acerca de lo que quiere para nosotros. No un lugar donde la religión vaya en contra de todos. Un lugar donde, junto con las familias, se influya positivamente a los niños. Necesitamos cambio. Necesitamos un lugar fácil para invitar amigos. Un lugar para todos, no solamente para gente de iglesia. La belleza que hace a esta iglesia diferente es su simplicidad. Al reconocer que mucha gente no tiene problemas con Dios, tanto como sí lo tienen con la iglesia, hemos eliminado la saturación para guiar a la gente a una creciente relación con Jesús. Y creemos que se logra mejor cuando la gente se conecta en una comunidad. Para nosotros, la comunidad sucede en pequeños grupos. Así que todo lo que hacemos como iglesia es ayudar a que la gente se conecte en grupos. Hace mucho sentido si lo pensás por un momento. Tu vida está llena de pequeños grupos que comparten algún tipo de afinidad y propósito. Compañeros de trabajo, compañeros de equipo, familia, amigos o vecinos. Cuanto más mires, más notarás que la vida sucede en grupos. Si esto es natural, ¿por qué no hacer nuestra meta igual cuando se trata de ayudarle a la gente a comprender quién es Dios y cómo profundizar su relación con Él? Así que nuestra meta no es sentar a la gente en filas, escuchando a una persona todas las semanas, sino conversando en círculos donde la vida sí cambia. Pero, ¿funciona? Dichosamente, esta forma ha tenido mucho éxito. Estamos siguiendo el modelo de la iglesia North Point en Atlanta, Georgia. Una iglesia que inició en 1995 con un pequeño grupo que se preguntó, ¿por qué no crear una iglesia para la gente que no le gusta la iglesia? Hoy ha crecido a más de 30,000 personas en pequeños grupos y se ha asociado con otras iglesias en su país y ha tenido mucho éxito. Lo más estimulante es que la edad que más atrae es gente de 18 a 44 años, típicamente quienes han dejado la iglesia más rápido. Dios nos ha dado un modelo que engancha a la gente y estamos emocionados de traerlo a nuestra ciudad. Bueno, pues buenos días tengan todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Sí? Bueno, pues nos da gusto recibirlos en esta mañana. De verdad que cada esfuerzo que ustedes hacen por venir cada 8 días, pues de verdad nos da mucho gusto verlos aquí una vez más. Hoy vamos a hablar de nuestra tercera parte de nuestra serie Va de Nuevo. ¿Cómo se han sentido las semanas anteriores con estos temas que hemos preparado para todos nosotros? ¿Se han sentido bien? ¿Qué experiencia ustedes pueden tener cuando salen de la iglesia y ya están con su familia y durante la semana que ustedes pueden estar platicando? ¿Qué experiencia ustedes han tenido a lo largo de estas 3 semanas? Yo sé que en muchas iglesias casi siempre el mes de enero lo destinan mucho para algo que se les llaman las primicias. No sé si tú has visto así otras iglesias que dicen, bueno, los domingos de enero hablamos de primicias y de la bendición de Dios acerca de dar lo primero y las ofrendas y todo eso. Pero cuando nosotros estuvimos platicando y poniéndonos de acuerdo en el mes de diciembre sobre qué podíamos nosotros platicar con ustedes en el mes de enero, pues nosotros dijimos, necesitamos algún tema que realmente nos identifique a nosotros como iglesia de Vino Nuevo en ser una iglesia para todos. Y es que la verdad es que no es que esté mal que las iglesias hablen de las primicias, pero a veces como que nada más las iglesias se enfocan en tú trae tu dinero y Dios te va a bendecir, ¿no? Cuando éramos niños cantábamos una canción que decía, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda, si tú das $1, el Señor te dará 2. Y yo me acuerdo de ser de niño, daba mi peso y decía, ¿y dónde están mis 2 pesos? Y no es que sea malo, la verdad, hay principios bíblicos, pero nosotros en Vino Nuevo quisimos hablar acerca de la visión de la iglesia porque nos interesa tanto que tú y nosotros nos conectemos en esta visión, porque como decía el video de inicio, queremos nosotros realmente poder entablar amistades y tener
amistades en círculos. Ahorita voy a hablar un poco acerca de eso, de la importancia que nosotros tenemos, pues como iglesia, de realmente ser una iglesia en la que tú puedas sentirte cómodo, de venir cada semana, y no solamente que tú vengas cada 8 días a recibir una enseñanza, sino que durante la semana nosotros podamos seguir creciendo. Yo sé que en muchas iglesias hay reuniones de entre semana, en donde son como las reuniones del domingo, y tú puedes asistir, pero en Vino Nuevo nosotros hemos creado algo que les llamamos grupos o grupos de vida, porque ahí es donde tenemos una persona que se va a encargar específicamente de ver quizá tus necesidades, y eso es de lo que yo quiero hablarte acerca del día de hoy. Tú puedes decir, es que ¿por qué son tan insistentes en decirnos de los grupos? Bueno, a lo largo de estos años que hemos estado preparándonos, quiero decirte que un grupo de personas en su momento estaban platicando y ellos estaban poniéndose de acuerdo y estaban diciendo, este grupo de personas estaban siendo lideradas por un pastor, y ese pastor se llama Andy Stanley. Y ese pastor de Andy Stanley es el pastor de Atlanta, y él decía lo siguiente, junto con su equipo. Empezaron a entrevistar a un grupo de personas, y cuando ellos empezaron a darse cuenta en las entrevistas de ese grupo de personas ya que habían conocido de la iglesia, ellos se dieron cuenta que en esas historias o en esas pláticas que ellos tenían se repetían cinco formas en las que Dios hablaba acerca o 5 formas en las que Dios les hablaba a esas personas. Y ellos comenzaron a preguntarse, si estas personas tienen algo en común, entonces nosotros nos damos cuenta que cuando las personas llegan a la iglesia en todo el mundo, siempre va a haber 5 cosas que ellos van a experimentar una y otra vez. Y esas 5 experiencias o 5 formas que Dios utiliza para hacer crecer nuestra fe, yo sé y estoy convencido que te vas a identificar por lo menos con una de ellas. Y la primera era enseñanza práctica. Cuando tú conociste del Evangelio, cuando conociste de Dios, hubo unas palabras que yo estoy seguro que a ti te identificaron cuando alguien te predicó, cuando alguien te dijo, oye, existe alguien llamado Jesús que te puede dar una solución a los problemas que tú puedes tener, y te empezó a hablar y te empezó a explicar qué era Dios, qué era la iglesia. Y yo estoy seguro que entre toda la plática que tuvo contigo esa persona, hubo palabras sencillas que te identificaron para conocer de Dios. Y otra de las formas eran disciplinas personales. Cuando tú empiezas a crecer en tu fe, nosotros te enseñamos que es importante leer tu Biblia, es importante orar, es importante ayunar, porque son áreas o son disciplinas que a nosotros nos van a ayudar para seguir creciendo nuestra fe. Y a lo mejor tú puedes decir en esta mañana, mira, yo es la primera vez que estoy en este lugar, a mí me invitaron, o es la segunda ocasión que yo estoy aquí en la iglesia. Todavía no sé mucho de lo que tú me estás diciendo, pero yo puedo decirte que en mi experiencia, en la experiencia personal, a lo largo de estos años que yo he conocido de Dios, estas disciplinas que yo he puesto en práctica a mí me han ayudado bastante. Otra forma que ellos encontraron le llamaron ministerio personal, y es la forma en que tú ayudas a otros. Que tú algún día tú ves a alguien que tiene una necesidad, de la forma en que tú le puedes ayudar, le das una despensa o le das dinero, ora por ella. Ese es el ministerio personal que tú desarrollas como persona. Otra área que ellos se dieron cuenta era las relaciones providenciales, y la última era circunstancias cruciales. Y de estas dos es de las que yo te quiero hablar en esta mañana, de lo que es las relaciones providenciales. Así que estas 5 formas que Dios usa para hacer crecer nuestra fe son tan importantes para cada uno de nosotros, y yo sé que a lo largo de esta plática puedes ir recordando cosas que a ti te han pasado en tu vida. No importa que sea la primera vez que tú estés en la iglesia, la segunda, tercera, o lleves varios años, yo estoy seguro que te vas a identificar con una de las palabras que yo te voy a dar el día de hoy. Así que Andy, junto con su equipo, encontró estas 5 formas. Y hoy vamos a hablar específicamente de las relaciones
providenciales. Cuando yo te digo relaciones providenciales, ¿qué te puede venir a la mente? Yo investigué ahí en el diccionario rápidamente y una relación providencial, decía el diccionario, que viene de providencia, así sencillamente. Y providencia es especialmente lo que Dios puede hacer en tu vida o es algo relativo a Dios. Así que cuando hablamos relaciones providenciales, les llamamos así porque es cuando las personas cuentan su historia, están convencidas de que Dios providencialmente llevó a esas personas o estas parejas a sus vidas. Así que cuando tú conociste de Dios, Dios utilizó a una persona específicamente para hablarte de Él. ¿Sí está padre, no? ¿Sí me estoy dando a entender o ya los estoy revolviendo? ¿Sí vamos bien? Como que entrar así como que al tema es como los aviones, poco a poco vamos avanzando hasta que tenemos que despegar y después de ese viaje que despegamos tenemos que volver a aterrizar. Más o menos así es en este tema. Así que una relación providencial es cuando Dios lleva a una persona específica que tú conociste para que Él pudiera hablar a tu vida. Así que es tan importante. Hay personas que platican, ¿recuerdas en el mes de diciembre que te pusimos unos videos y unas personas contaban sus historias? Y ellos empezaron a platicar y decían, cuando yo llegué a la iglesia tenía necesidades o tenía enfermedad, pero conocí un grupo de amigos que empezaron a orar por mí y su fe creció. Así que en todas las historias que nosotros podemos contar o la historia que tú puedas contar, siempre vamos a platicar de una persona que conocimos y que nos llevó a Jesucristo y lo llevamos a conocer a Él. Pero ¿cómo podemos nosotros cultivar o nosotros podemos hacer crecer esas relaciones providenciales? Quiero decirte que en cada momento de nuestra vida o en nuestro caminar en la fe, hay personas, dice aquí, que cuyos caminos se cruzan con los nuestros. Recuerdo haber conocido yo a muchas personas a lo largo de mi vida. No soy tan grande, apenas tengo 37 años, pero yo no sé la edad que tú tengas. Si estamos nosotros aquí entre los 30 y los 60, tú puedes decir, bueno, yo llevo un camino un poquito más recorrido que el tuyo. Y yo sé que a lo largo de tu vida tú has conocido personas, ¿sí? Y quiero que tomemos algunos minutos para hacerte 3 preguntas. Quiero hacerte 3 preguntas en esta mañana y en cada una de ellas vamos a reflexionar un poquito. A ver, la primera pregunta que te quiero decir, cuando tú conociste a una persona a lo largo de tu vida, ¿qué pensaste de él o qué pensaste de ellos? Si fue un matrimonio, o fue una persona soltera, o fue una familia. Comienza a pensar en esta mañana, ¿qué pensaste de ellos cuando tú los conociste? Ya más o menos estás pensando en esa persona que tú conociste que te llevó a Jesucristo. ¿Qué pensaste de ellos en ese encuentro que tuviste con esa persona? ¿Cuál fue tu primera reacción que tuviste con él, o con ella, o con ellos? ¿Qué pensaste de ellos? Puede ser que a lo mejor tú dijiste, ya me va a volver a hablar de lo mismo, me va a volver a hablar quizá de una religión. Otra vez ya va a salir con lo mismo. ¿Cuál fue tu primer pensamiento que tú tuviste de esa persona cuando le conociste y cuando él habló de Jesucristo? La segunda pregunta que te voy a hacer, ¿cómo lo conociste? ¿Cómo conociste tú a esa persona? ¿Algún día fuiste, no sé, al supermercado y te vieron con cara de sufrimiento y dijeron, esa persona necesita que le hablemos de Jesús? ¿Cómo te conocieron? ¿Era tu vecino quizá el que te habló de Jesucristo? ¿O eras una persona deportista que todas las mañanas te vas a correr o vas a hacer ejercicio y en eso estabas haciendo ahí estabas ocupando, no sé, las máquinas y eso para hacer ejercicio, y se te acercó esa persona y comenzó a hacerte la plática, te invitó a un refresco o un agua, te invitó a desayunar? ¿Cómo conociste a esa persona? ¿Sí estás conmigo en esta mañana? Estamos recordando esas personas que hablaron con nosotros por primera vez y que nos hablaron de Jesús. Y te voy a hacer una tercera pregunta.
¿Te ayudó a conocerlos? ¿Tú crees que la relación de haber conocido a esas personas te ayudó hasta este momento? ¿Crees que esa primera impresión que tú tuviste con esa persona que te habló de Jesús te ayudó hasta el día de hoy? Yo puedo escuchar a veces personas que dicen, cuando platicamos con ellos, dicen, yo recuerdo la primera persona que me habló de Jesús, y hasta se acuerdan del día, se acuerdan de la fecha, se acuerdan de la hora, se acuerdan del lugar, se acuerdan de hasta cómo estaban vestidos ese día. Y hay personas que tienen buenos recuerdos de esas personas. Y te pueden decir, yo recuerdo que fue una mañana de otoño, hacía mucho frío, estábamos en el parque y me invitó un café o un tamal, nos estábamos comiendo un tamal, y yo le conté de la desesperación que yo tenía y él tranquilamente me habló de Jesús. Y a partir de ese momento yo lo conocí a él y por eso estoy aquí. Yo no sé cuál sea la situación o la historia que tú estás viviendo en esta mañana o en este día, pero yo te puedo asegurar que estas 3 preguntas que yo te estoy haciendo en esta mañana nos van a ayudar mucho a recordar de esas personas y a honrar a esas personas que en su momento hablaron de Jesucristo. Mira, en nuestra familia la pastora siempre nos ha dicho que ella le entregó su vida a Jesucristo a la edad de los 3 años. Tú te has de acordar. Un día ella cuenta que estaba con sus papás y una maestra de la escuela le dijo a sus papás, quiero invitar a sus hijos a la escuela dominical. Y pues, pues su papá, que bueno, es mi abuelo, le dijo, pues sí, vamos, bueno, les doy oportunidad de que ustedes o de que usted lleve a mis hijos a la escuela dominical. Y la pastora cuenta que a la edad de los 3 años fue tal el impacto que ella tuvo con su maestra que decidió entregarle su vida a Jesucristo. Y 60 y tantos años después, ella está aquí compartiendo con nosotros. Y ella recuerda a su maestra de la escuela con tanto cariño, pues que hasta estos días pues ha sido una persona que le inculcó a ella amor hacia Dios. Así que estas 3 preguntas que nosotros nos hicimos en esta mañana y recordar a esas personas que nos llevaron a conocer de Jesucristo, yo sé que son importantes. Puede ser que tú estés sentado en este lugar y al lado de ti esté la persona que te trajo a la iglesia. Puede ser que tú estás ahorita sentado y digas, ay, mi familiar o mi amigo que está aquí sentado, gracias a él yo estoy en este lugar. Y de verdad nos anima mucho y le damos muchas gracias a Dios de que estemos en este lugar nosotros aquí. Y así que en algunos de estos casos se van a formar relaciones a largo plazo, pero también va a haber amistades y va a haber relaciones que van a ser por un corto tiempo. Yo no sé si tú tengas amistades duraderas o tengas amistades cortas, pero en cualquiera de los 2 casos yo quiero decirte que no hay duda de que esos encuentros han sido providenciales. ¿Tienes amistades todavía que conociste en el Evangelio? ¿O tienes amistades que algún día conociste de Dios y que por alguna razón ya no las tienes? Yo creo que sí. Todos en alguna etapa de nuestra vida hemos tenido amistades a largo plazo y a lo mejor las llegamos a tener todavía. Tú puedes llegar a decir, yo tengo amigos que todavía los llego a ver, los llego a conocer, todavía nos juntamos, comemos, platicamos, nos vamos a pasear y son amistades o relaciones a largo plazo, es algo normal. Pero también dentro de estas relaciones providenciales va a haber amistades que nosotros conocimos en algún momento de nuestra vida y que a lo mejor ya no están. Es algo normal. Por alguna u otra razón nosotros podemos decir que tenemos amistades a largo plazo, pero también tenemos amistades a corto plazo. Y algo de lo que estaban investigando el grupo de personas con el pastor Andy Stanley, de las 5 formas en las que Dios habla en nuestras vidas, una de ellas era esa.
Ellos le llaman relaciones providenciales, amistades. Pero no se trata, a lo mejor podemos nosotros decir, yo tengo una amistad y es para toda la vida. ¿Sí o no? Tú has pensado a veces así. Cuando conoces a alguien y dices, ay, esperemos que nuestra amistad sea para toda la vida. Y luego pueden pasar ciertos años, a lo mejor pasan meses, y esas amistades por alguna otra razón ya no las tenemos. ¿Será bueno o será malo? Ponte a pensar en esta mañana. ¿Crees que esas relaciones a corto plazo sean buenas o sean malas? ¿O te llevaron a algo bueno o te llevaron a algo malo? Aparte, nosotros podemos llegar a tener relaciones a largo plazo. Y mira, esto que te voy a decir lo han pasado hasta grandes hombres de la Biblia que nosotros hemos estudiado por mucho tiempo. Si tú traes tu Biblia, te invito a que abras tu Biblia en el libro de los Hechos. Pero si no traes Biblia, no te preocupes, aquí lo vamos a poner. Se ve una letra muy pequeñita, pero si tienes buena visión, lo vas a alcanzar a leer. Y esta historia que te voy a contar en esta mañana habla acerca de dos personajes muy importantes en la Biblia que vivieron una relación a corto plazo y una relación a largo plazo. Pero esto no quiere decir que ya se acababa su amistad. Dice el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 36, que tiempo después Pablo le dijo a Bernabé, regresemos a todos los pueblos y ciudades donde hemos anunciado las buenas noticias para ver cómo están los seguidores de Jesús. ¿Has escuchado hablar de Pablo? El famoso apóstol Pablo de la Biblia. Tenía un amigo y ese amigo se llamaba Bernabé. Por lo que estamos leyendo en el verso 36, yo creo que ellos dos ya tenían un tiempo de ser amigos. Habían conocido de Jesús. Bueno, Pablo en la Biblia lo registra que había sido Saulo, había perseguido a los cristianos, tiene un encuentro con Jesucristo, un día en un camino rumbo a Damasco, se le aparece Jesús, le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Se queda ciego por un tiempo, lo encargan como en un hotel, un tiempo después regresan por él, le regresa la vista y a partir de ahí, de que tiene un encuentro con Jesús, Pablo empieza a predicar de Jesús, conoce a Bernabé, hacen amistad y por lo que leemos, ellos predicaban de Jesucristo. A eso se dedicaban, solamente predicaban de Jesús. Yo creo que comían, dormían juntos, vestían juntos, se hospedaban juntos. Pero un día ellos empiezan a platicar y Pablo, como tenía un carácter acá medio fuerte, le dice a Bernabé, ¿sabes qué? Vamos a regresar a los pueblos donde ya hemos predicado. Si tú lees la historia de Pablo, Pablo constantemente regresaba a los lugares a donde él ya había ido a enseñar y después de un tiempo como que regresaba a confirmar las enseñanzas que él daba, pues para que la gente no empezara como que a divagar en la fe. Yo en otras ocasiones te he enseñado que Pablo inclusive se paraba a predicar en los lugares donde los griegos y los filósofos daban así como que sus pensamientos. ¿Recuerdas esas ocasiones que yo te he hablado de eso? Bueno, pues entonces Pablo le dice a Bernabé, vamos a regresar, amigo. Necesitamos que los pueblos y las ciudades donde hemos estado, pues nos vuelvan a escuchar. Vamos a ver cómo siguen. Vamos a ver cómo están los seguidores de Jesús. Y yo creo que Bernabé, no sé, tenía su carácter. La Biblia no registra mucho acerca de él. Pero yo sé que a veces tienes amigos en los que tú les dices algo y como que ellos piensan diferente. Y a veces no llegamos como que a un acuerdo con nuestros amigos. Yo sé que a lo mejor puedes tener amistades así. Platicas con ellos y tú das tu punto de vista, ellos dan también su punto de vista y a veces como que no congeniamos con algunas personas o con algunos amigos. Y entonces ellos estaban platicando y Pablo le insistía, le decía, vamos a regresar, Bernabé. O Berna, a lo mejor porque eran cuates, ¿no? Yo tengo un conocido que se llama Bernabé y le decimos Berna. ¿Qué onda, Berna? ¿Cómo estás? Ya las chocamos y nos vemos muy poquito tiempo. Pero yo creo que Pablo así le decía, ¿no? Y Bernabé decía, no, es que
nos falta mucho camino por recorrer, Pablo. Ándale, vamos a regresar. Y dice más adelante en el verso 37, dice, Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara. O sea, como que un nombre de telenovela, ¿no? ¿Has escuchado así como que las novelas, los nombres de las novelas? Yo cuando estaba leyendo este versículo me estaba acordando así como que de La Rosa de Guadalupe. Ah, no es cierto. Así como Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara. ¿Alguien de aquí no se llama Juan Marcos? ¿verdad? Está, por ejemplo, Juan Armando, que es nuestro pastor. Nuestro pastor se llama Juan Armando, así tiene nombre de telenovela, de galán de telenovela. Pero imagínate, Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara. Pero Pablo no estuvo de acuerdo. Híjole, qué difícil situación. Cuando nosotros tenemos un amigo, vas a ir quieres salir a, no sé, la verdad no, yo no salgo mucho, pero se me ocurre, el boliche. Vas a ir a jugar al boliche, ¿no? Vas con tu amigo y entonces ese amigo te dice, pero vamos a invitar al otro, ¿no? Y tú dices, pero yo nomás quería salir contigo. Entonces Bernabé le dice, ándale, vamos a llevar a Juan Marcos. Juan Marcos. Ándale, vamos a llevarlo. Y Pablo le decía, no, es que yo nomás quiero ir contigo. De verdad. Y a veces tenemos amistades así como que te gustaría pasar un tiempo con ese amigo y el otro dice, pero quiero invitarlo. Y no es que Pablo le dieran celos, la verdad es que no. Pero dice, pero Pablo no estuvo de acuerdo y es que algún tiempo Juan Marcos los había abandonado en la región de Panfilia. Esos nombres bien chistosos, ¿no? Pues no quiso seguir trabajando con ellos. Entonces Pablo le estaba diciendo a Bernabé, mira, bueno, yo creo que estaban como en un rincón platicando y dialogando, diciendo, es que acuérdate que el día que ya le habíamos conseguido la habitación, a la mera hora nos dijo que no y nosotros quedamos mal con los que nos iban a hospedar. Pues acuérdate que ya le habíamos conseguido quién nos iba el tercer burrito que nos iba a transportar y se quedó el lugar. Y entonces Pablo y Bernabé como que no se estaban poniendo de acuerdo por una amistad. Y dice en el verso 39, entonces Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse. Es algo bien bíblico, ¿no? ¿Tú has tenido amistades que alguna etapa de tu vida se tuvieron que separar por alguna situación? A veces dijimos, pudimos haber pensado así, esa amistad no era de Dios. Al fin y al cabo que ni quería su amistad. Uy, a ver cómo le va a él. A veces hemos pensado así de amistades que hemos tenido. No me vean así, como que sonríanme para que no me sienta tan mal. Así que lo que tú has vivido en alguna etapa de tu historia con alguna amistad, Pablo ya lo había vivido. Con Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse. La diferencia está más adelante, dice, entonces Bernabé, entonces ya le acortan el nombre, ya no es Juan Marcos, entonces ahora es Marcos. Entonces Bernabé y Marcos tomaron un barco y se fueron a la isla de Chipre. ¿Has escuchado hablar de Chipre en la Biblia? Cuando estudies la historia de Pablo en alguna etapa va a visitar Chipre también. O sea que no quedaba fuera. Por su parte, Pablo eligió a Silas como compañero. O sea que como que Pablo le dijo, bueno, tú te vas con Juan Marcos, entonces yo me voy con Silas. Aquí el chiste es que nadie se quede sin un amigo. Luego los miembros de la iglesia de Antioquía, yo creo que los estaban viendo desde lejos y dijeron, ya se enojaron, Bueno, a ver si no se enojan y no salimos bailando nosotros. Por eso los de Antioquía los despidieron, rogándole a Dios que no dejara de amarlos y cuidarlos. Yo no sé cómo estuvo la situación entre Pablo y Bernabé en ese momento. Como dicen las cosas, yo creo que se pusieron calientes las cosas.
Hay veces que tú estás con un amigo, yo sé que a veces por la amistad que tenemos con ciertas personas, como que tienes una confianza de a veces como que de exhortarlos bíblicamente. Y ellos como que también bíblicamente como que te exhortan. O sea que a veces salimos como que exhortados. Entonces esas personas yo creo que vieron a Bernabé y a Pablo así como que, pues bueno, ya cada quien agarró su rumbo, pero por favor, le pedimos a Dios que no dejen de amarnos y de cuidarnos. Bueno, porque pues hasta el día de hoy vemos que ustedes nos cuidan. Entonces dice la Biblia que Pablo y Silas salieron de ahí y pasaron por las regiones de Siria y Cilicia, donde animaron a los miembros de las iglesias a seguir confiando en el Señor Jesús. Así que la amistad que se vio afectada entre Pablo y Bernabé no afectó la relación que ellos tenían con Dios. Porque a veces nosotros podemos pensar y decir, ay, es que esa amistad como que a mí no me funcionó. Y lo primero que nosotros a veces hacemos es echarle la culpa a Dios. Y a veces nosotros llegamos a pensar y a decir, esa amistad a mí no me funcionó, pues ni a la iglesia mejor regreso. Y a veces Dios dice, oye, pero hay más personas que pueden ser tus amigos. Más adelante en el verso 37 dice que Pablo siguió su viaje y llegó a los pueblos de Derbe y le dijo a Bernabé, no es el que sigue, la plantilla que sigue. ¿No la tienen? Es que están platicando allá arriba. Bueno, lo voy a leer aquí. Pablo siguió su viaje y llegó a los pueblos de Derbe y de Listra. Allí vivía un joven llamado Timoteo, que era seguidor de Jesús. La madre de Timoteo era judía cristiana y su padre era griego. Los miembros de la iglesia en Listra y en Iconio hablaban muy bien de Timoteo. Por eso Pablo quiso que Timoteo lo acompañara en su viaje. Pero como todos los judíos de esos lugares sabían que el padre de Timoteo era griego, bueno, pues Pablo llevó a Timoteo para que le circuncidaran. Si Pablo a lo mejor no se hubiera separado de Bernabé, posiblemente no hubiera conocido a Timoteo. Y es que a veces el plan o el propósito de Dios para nuestras vidas es tan especial que a veces nosotros cortamos el plan de Dios para nuestras vidas. No es que nosotros nos aferremos quizá solamente a una amistad o que estés aferrado solamente a decir, ay, es que mi amigo, cómo me duele que ya no esté. Ay, es que ese amigo que yo tuve hace tanto tiempo, nadie puede ser como él. Ay, es que nadie se va a comparar a los chistes que él se aventaba, las sonrisas que él me sacaba. ¿Qué hubiera pasado si Pablo se hubiera encaprichado con Bernabé y le hubiera dicho, pues ahora aquí me quedo a vivir? Pues entonces tú vete con Juan Marcos, a ver cómo te va. No, Pablo siguió su camino. Y nosotros podemos leer la historia y podemos leer las cartas cuando Pablo hace una amistad con Timoteo. Y esas cartas que Pablo más adelante le escribe a Timoteo, yo sé que cuando somos o fuimos solteros, hay una enseñanza de Pablo hacia Timoteo que hasta nuestros días, siempre que éramos jóvenes solteros nos las decían. ¿Sí se acuerdan? Que decía que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en conducta, en fe, amor, pureza. Y siempre nos la decían. Imagínate cuando Pablo se lo escribió a Timoteo en ese día. Yo creo que Pablo veía a Timoteo como un nuevo amigo y decía, a este cuate le tengo que enseñar todo lo que yo aprendí junto con Bernabé. Ay, mi Berna, qué bien le estará yendo. ¿Sabes? Cuando Bernabé se separa y se va con Juan Marcos, ¿sabes quién es ese Juan Marcos del que habla la Biblia? Es Juan, el discípulo amado, el único discípulo que se quedó con Jesús en la crucifixión. Es el mismo. Así que las relaciones que a veces nosotros podemos tener a corto plazo o a largo plazo, debemos de darle la oportunidad a Dios y a ti mismo de conocer nuevas personas que te van a hacer crecer en tu fe.
Y si tú eres de esas personas que ya tienes una madurez en la iglesia, date la oportunidad de tener nuevas amistades y del conocimiento que tú tienes, dáselo a nuevas personas. Porque tú no sabes que la persona a la que tú puedas conocer el día de hoy va a ser una amistad duradera a la que tú vas a bendecir y a la que con tu vida tú vas a poder apoyarle. Cuando Andy y su equipo de trabajo estaban diseñando este modelo y una de estas formas en las que Dios hace crecer nuestra fe, y dijeron, bueno, va a haber relaciones providenciales, pero hemos descubierto nosotros una quinta forma que se llama circunstancias cruciales, y las circunstancias cruciales son los momentos buenos y los momentos malos que a ti te van a pasar a lo largo de tu vida. Puede que tú pases momentos de angustia o de dolor por cuando pierdes un familiar, o cuando tienes un hijo enfermo, cuando estás en el hospital. Cuando mi esposa y yo tuvimos a nuestra hija Victoria en el hospital, cuando el doctor nos dijo, si ustedes no la hubieran internado de urgencia, tu hija hubiera muerto. ¿Tú crees que nosotros en ese momento, en ese dolor como padres que teníamos, hubiéramos culpado a Dios por esa situación? A veces nosotros como hijos de Dios decimos, bueno, es que yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, a mí no me va a pasar nada. Como que a veces decimos, ser hijo de Dios me hace que yo no pase ciertas situaciones que pasan en el mundo. Pero las circunstancias cruciales van de la mano con relaciones providenciales, amigos. Tener personas que cuando pasamos momentos buenos o momentos malos, va a haber gente que va a estar con nosotros apoyándonos. Cuando nosotros estábamos en el hospital, de verdad no dejábamos de recibir mensajes, no dejábamos de recibir llamadas de personas que eran nuestros amigos y que nos decían, oye, ¿cómo está Victoria? Y ya nosotros decíamos, pues va bien, va bien. Y nosotros volteábamos a ver a Victoria y no la veíamos muy bien, pero confiábamos en que Dios iba a hacer un milagro. Así que las circunstancias cruciales o los momentos difíciles o los momentos buenos que tú puedas estar pasando, puede ser que te ascendieron de trabajo y tú lo quieres celebrar con alguien. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar con amigos que celebran cuando terminan la escuela, cuando celebran un cumpleaños, cuando festejan algo especial en sus familias. Tenemos la oportunidad de acompañarles, porque podemos decir que tenemos amistades. Y lo que Pablo, Bernabé, Marcos y Juan estaban experimentando eran amistades. No importó que en un momento de esa discusión a lo mejor sí se molestaron, pero ellos siguieron su camino. Ellos siguieron confiando en Dios. Y hay dos cosas, amigos, que hacen que una relación sea providencial. Y la primera es cuando escuchamos a Dios a través de alguien. Cuando tú platicas con alguien y tú tienes quizá alguna necesidad y ellos comienzan a aconsejarte, comienzan a platicarte, comienzan quizá a escucharte, de las palabras que ellos te dicen, ¿puedes escuchar la voz de Dios? A lo mejor de toda la plática que tú tuviste con esa persona, algo te dijeron que tú estabas esperando que te dijeran una respuesta, y las palabras que te lo dijeron, ¿escuchaste a Dios? O puede ser que puedes ver a alguien que Dios está usando y ves a Dios a través de esa persona. Así que cuando tienes amistades o relaciones providenciales, hay dos cosas que pueden hacer crecer tu fe: cuando escuchas a Dios a través de alguien, o cuando ves a Dios a través de alguien. Siempre va a ser así. Por eso es tan importante que insistimos nosotros tanto en que te conectes en un grupo de vida, porque en esos grupos es donde nosotros podemos tener
comunión unos con los otros. Yo no sé si entre semana tú puedas tener alguna necesidad, si entre semana tú tuviste algún problema en tu trabajo, con tu familia, con tus hijos. Y en esos grupos es donde nosotros tenemos la responsabilidad de escucharte, de animarte, de orar por ti de una manera más personalizada, porque es ahí donde nosotros queremos que tú y yo, o ustedes y nosotros, podamos hacer crecer nuestra fe. Imagínate que Pablo y Bernabé se hubieran molestado y hubieran dicho, ¿sabes qué? Pues sí predicamos de Jesús, pero como que es mejor la vida que nosotros teníamos y mejor la dejamos hasta aquí. Que Pablo en un momento de su vida se hubiera desanimado y hubiera dicho, me iba mejor correteando cristianos, ganaba más persiguiendo cristianos y encarcelándolos, me iba mejor cuando intimidaba a los cristianos porque nada más me veían y como que agachaban la cabeza. ¿Qué hubiera pasado si entonces Pablo hubiera tomado el otro camino? Las enseñanzas que él nos dejó hasta nuestros días son enseñanzas que nos han ayudado bastante. Más adelante vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 46 y 47, y con esto ya casi terminamos. Dice la Biblia, además todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Aquí yo quiero hablarte acerca de la unidad y de las relaciones providenciales. Dice la Biblia que cuando en el libro de los Hechos, un poquito antes, en el Hechos capítulo 1, no sé si tú recuerdes haberlo leído en alguna ocasión, dice que estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo y fueron bautizados y hablaban diferentes lenguas y estaban todos contentos y lo celebraban. Y la gente de Hechos estaba viviendo una experiencia tan especial que cuando llegamos a leer Hechos 2 dice que todos los días ellos iban al templo y celebraban la cena del Señor. ¿Por qué la celebraban? Porque ellos querían recordar el sacrificio de Jesús y de lo especial que había sido el sacrificio de Él para sus vidas. Pero dice más adelante, y compartían la comida con cariño y con alegría. Qué padre sería que nosotros pudiéramos compartir nuestros alimentos o que tú estés disfrutando la comida con tus amigos y que ustedes estén platicando experiencias así bien divertidas, contando chistes, que le estén pasando bien y que se estén aconsejando y decirle, mira, a mí me ha funcionado esto, ¿no te gustaría a ti aprenderlo? Y que estés comiendo con tu familia y todo. Y dice la Biblia que compartían la comida con cariño y con alegría. Se la pasaban bien, tenían amistad unos con otros. Y dice, juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. ¿Por qué? Porque a veces lamentablemente hay personas que se la pasan criticando de unos a otros. No sé si te ha pasado. Y que a veces tú puedes escuchar y decir, híjole, si esos son cristianos, pues mejor, como que mejor yo no quiero aprender de lo que ellos están diciendo, porque a mí se me hace que en la iglesia nomás les han de hablar del chisme. Y a veces como que confundimos la forma en que nosotros debemos de predicar a Jesús y nosotros solo hemos sido llamados a predicar de Él, como lo hacían los primeros cristianos. En el libro de los Hechos decía, juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Eso habla acerca de testimonio.
Nosotros les hemos sugerido a las personas que están en un grupo de vida, prohibido el chisme. Porque podemos caer, fíjate, cuando podemos caer en tener de una relación providencial a un chisme providencial. Así que no vayas a esperar a que en un grupo de vida tú vas a llegar a saber qué le pasó al hermano que se sienta enfrente o atrás de ti. No. Hablamos nosotros de experiencias que nos van a ayudar en nuestra fe. En eso queremos nosotros centrarnos. En que tú conozcas de Jesucristo. Que las experiencias buenas o malas que tú puedas llegar a vivir, pues sean experiencias que van a aumentar tu fe. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Teniendo amistades. No importa que en el pasado tuviste amistades a corto plazo. No estés pensando a que la persona con la que vas a empezar a trabajar será una amistad que realmente vaya a durar. Porque a veces nosotros podemos decir, es que a mí me fallaron. Es que la amistad al que yo le confié me falló. Y a veces no se trata, de decir, es que la otra persona me hizo. Se trata de sanar esa relación y date la oportunidad de iniciar una nueva amistad. Termina este texto diciendo, cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. Ese es el punto. Nosotros debemos de saber que lo que estamos haciendo, solamente lo estamos haciendo para que muchas personas también conozcan de Jesucristo. A lo mejor a ti ya te toca estar del otro lado en el que vas a aconsejar. Puede ser que tú ya estés un camino o un escalón más arriba de otra persona y la experiencia que tú le vas a contar en tu fe, tú no sabes si el día de mañana lo que tú le platiques en tu historia lo va a animar a seguir creyendo en Jesucristo. De ese modo, termina, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Y no es que estemos hablando solamente de una iglesia en números. No es que digamos, estamos trabajando solamente porque queremos ser una iglesia, la iglesia más grande. No, sino estamos trabajando porque queremos que la iglesia sea grande, pero por el número de almas que conozcan a Jesucristo. Y la amistad que nosotros podemos tener a partir del día de hoy es una amistad providencial. Así que yo quiero animarte en esta mañana a que pensemos en que la iglesia de Vino Nuevo es una iglesia para todos. En que pensemos en que la visión que Dios nos ha dado es una iglesia o una visión que realmente puede abrir sus puertas para que todas las personas conozcan de Él. Que el trabajo que cada uno de nosotros está desarrollando en el área en el que estamos colaborando, lo estamos haciendo porque queremos que la iglesia y que la gente conozca de Jesucristo. No importa si el día de mañana la amistad que tú tienes el día de hoy pueda ser una amistad corta. Date la oportunidad de conocer nuevas personas. Date la oportunidad de que lo que tú prediques o lo que tú hables el día de mañana tú puedas ser una persona de influencia para los de afuera. Yo quiero invitarte en esta mañana que hagamos una oración y vamos a pedirle a Dios. Queremos despedir a nuestros amigos que nos siguen a través del streaming. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una oración. Qué gran mensaje tuvimos el día de hoy. Nosotros como iglesia queremos que tengas una mejor relación con Jesucristo. Recuerda que puedes seguir nuestra transmisión en vivo todos los domingos a través de Facebook Live. Te esperamos.